es un arquitecto que no se dedica a la arquitectura. De hecho, me gradué y nunca he ejercido. Me dediqué a la publicidad, pues de eso a corrección de textos, traducción, etcétera, etcétera. Pero todavía no he probado el mundo arquitectónico, por decirlo así, de una forma. Yo creo que soy una persona compleja, intensa, pero sensible y a veces noble. Puede ser que sea más noble de lo que yo mismo pienso, pero más o menos así, grosso modo, es lo que percibo yo de mí mismo. Estuve trabajando por más de 4 años seguidos sin ningún tipo de descanso y estos meses me han servido como que para hacer una especie de catarsis, poder como reencontrarme a mí mismo un poco en cuanto a qué quiero hacer también. Y sucedió que yo quería graduarme como yo quisiera haber hecho mi tesis, mis cosas, pero me vi obligado por presiones de varios factores a terminar en un tiempo específico, a hacer las cosas de una manera específica con la que yo no estaba muy cómodo, y eso me llevó a presionarme a mí mismo para cumplir con tiempos de otras personas, cumplir con expectativas de familia, muchos factores alrededor que no me tenían muy feliz. Entonces, claro, llegó un punto en el que ya colapsó todo, exploté y dije, necesito parar, necesito hacer un stop en todo lo que estoy llevando en la vida, relajarme un poquito y bueno, ver qué sigue después de este periodo de tormenta mental. Todavía estoy casi terminando el proceso de la iluminación. Estos meses, de hecho como 3-4 meses me han servido para drenar y reencontrar un poquito mi centro y mis pasiones, que era algo que había dejado de lado totalmente. Mira, me gusta mucho, por ejemplo, el dibujo. Hace poco también hice un curso, un diplomado corto de atención a personas mayores, pero en cuanto a dinámicas cognitivas. Y a través de eso me reencontré también con un hobby que no lo he profundizado, que era el doblaje y la locución. Entonces, claro, me pidieron cierta cantidad o sea, tenía una cantidad de asignaciones y una de ellas era crear un video explicando algunas técnicas y bueno, fue como, ok, vamos a lanzarnos, vamos a hacer esto y estuvo chévere porque fue como, vamos a enfrentarnos a todas estas cosas que he editado por meses y por años en menos de un mes. Y me lancé y mira, estuvo chévere la cosa. O sea, soy demasiado perfeccionista conmigo mismo. A veces no tanto con los demás, ni con las cosas afuera, pero conmigo mismo sí. Me hago el harakiri, creo que es que se dice, cada vez que siento que no estoy haciendo bien algo y eso es algo que me frena y por eso había dejado de lado muchas cosas. De hecho, no había dibujado más por eso mismo también. He ido relajando eso, he ido bajándolo un poquito y se siente la diferencia, mucho. Desde muy pequeño, yo recuerdo quizás de 5 años o menos de 5 años, haber tenido como una especie de, no fantasía ni encuentro, pero sí recuerdo haber visto chamitos cerca de mi casa, imaginarme besándolos o algo por el estilo. Eso fue como 5 o 6 años. Ya después estuve en una época en la que no le paraba nada, tal cual la infancia viendo comiquitas, jugando cualquier cantidad de videojuegos, lo que sea. Ya llega la adolescencia y en la adolescencia sí comenzaba a notar que de repente me atraían otros chamos, aún me atraían también varias amigas. Claro, el choque era más fuerte porque como que, bueno, pero ¿quién soy? Y además de eso, sufría de bullying, entonces también venía una pista desde afuera como, ok, no encajo en ninguna norma, no encajo en el estereotipo, pero tampoco me siento del otro lado, tampoco me siento tan raro como la gente me percibe. ¿Y qué es esto? ¿Qué pasa? Todo el proceso lo llevé muy interno, nunca lo comenté con nadie. La gente sí de hecho, recibí también maltrato psicológico de parte de familiares y yo simplemente como que me pasaba el switch, me pasaba la página, eso nunca existió, me dolía mucho, lo dejaba pasar. O sea, era como que tenía el problema, de repente discutía y luego se me olvidó. Cuando me vine para acá, para Caracas, a comenzar la carrera, sí fue un poquito más fuerte la cosa, hasta que llegó un punto en el que un tipo de acercamiento que no pienso mencionar en cámara, me di cuenta que, mira, sí, te gustan los chavos, tienes que aceptarlo. Y antes de los 21 nunca tuve ningún tipo de acercamiento, ni besos, bueno, caricias sí, pero ni besos ni nada relacionado a lo sexual antes de los 21 años. Me cortaba mucho, me frenaba yo mismo. O sea, era un no hagas eso, no hagas lo otro. Eso lo llevaba como una carga, como que bueno, pero tengo 21 años, todavía no he descubierto nada, ¿qué es esto? Auxilio. Recuerdo que cuando cumplí los 21 dije, este año de vida voy a lograr descubrir y hacer cualquier cantidad de cosas y sucedió realmente. Eso fue terminar de aceptarme y comenzar un proceso de nervios, super nervios, más nervios, llevar una culpa y esa culpa me llevó a estrés, el estrés me llevó a alimentarme mal y todo eso fue directo al estómago. De hecho estuve un año sintiéndome muy mal del estómago todos los días prácticamente, hasta que decidí un día ir al gastroenterólogo. Fue como que no, chamo, o sea, hay que hacerte exámenes, mandarte 1000 tratamientos y bueno, yo me crié allí en Morón. De hecho soy hijo de padres divorciados, entonces me quedé con mis abuelos desde los 5 o 6 años hasta
hasta los 16 que terminé bachillerato, quedé en la universidad, en la central, y bueno, decidí venirme para acá, para otro capítulo de mi vida también, porque yo ya quería salir de allí, o sea, quería conocer mundo. Todos los años venía por acá, para Caracas, prácticamente todas las vacaciones las pasaba aquí. No es igual venir de vacaciones a estar viviendo en la ciudad donde te sientes cómodo, donde sientes que perteneces y donde hay muchísimas más ventajas y ventanas de actividades, de todas las cosas por hacer y todo lo demás. En cambio que en el interior, en un pueblo, es más difícil. Yo fui una persona muy solitaria toda mi adolescencia, nunca salía con amigos, siempre estaba en mi casa, era porque me hice mi propio mundo y me sentía cómodo así, me sentía muy cómodo en mi propio mundo. Yo decidí estar aparte de los demás. De hecho, mi grupo de amigos era muy pequeño y al final terminó siendo un grupo de puras mujeres. Me sentía más cómodo rodeado de mujeres, sentía que me entendían un poquito más, porque entre chamos siempre, o sea, había alguna cosa ahí, algún comentario raro, como que bueno, pero tú no sé qué, no haces esto, no haces lo otro, y me incomodaba. De hecho, dejé muchas amistades también por eso mismo, porque no, vamos a una rumba con las chamas y no sé qué, yo, pero no soy yo, entonces, o me alejaba de la persona un poquito. Con la familia, mira, fue un poco raro, porque yo me crié con mis abuelos, y mi abuela prácticamente es mi figura, además de que me crié con ellos, mi abuela fue la figura materna-paterna, porque mi abuelo siempre salía, entonces claro, yo estaba prácticamente con ella. Y a ella es la primera persona que decidí yo comentarle mi orientación sexual. Fue por un tema me iba de viaje, de hecho, el único viaje que he hecho fuera del país, me iba a ir y con quien fue mi pareja en ese momento, yo me iba a quedar fuera de la casa. Entonces ella estaba con una insistencia, como mira, pero ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Por qué no te vas a quedar en tu casa hoy? Y exploté y le dije, mira, pasa esto y lo otro, como 2 días antes de irme de viaje, y bueno, eso fue una noticia que después me cayó encima, todo el mundo como que no, pero ¿cómo es posible que tú hayas hecho eso? Y ese fue el inicio de mi proceso de como abrirme a mi familia. Con mis amigos fue más relajado, fue alguno le contaba, a otro le comentaba, pero con mi familia fue así, ese fue el inicio. Luego, por ejemplo, con mi mamá fue en un almuerzo. Le dije, mira, necesito hablar contigo por esto y lo otro. Lo tomó raro en el momento, o sea, se rió, lloró un poquito, pero después me confesó que llegó a su casa hecha un mar de lágrimas, todo un drama, un cuento. Y con mi papá fue muy cómico porque mi papá siempre me hizo bullying, siempre me ofendió. Y en el momento que le comento, mira, sabes que soy gay, el chamo con que me estabas viendo la otra vez que fui al concierto de ópera, estábamos como intentando algo. Ah, bueno, pero yo lo sabía, o sea, no, cero rollo. Y fue lo más cómico que me sucedió en ese proceso porque como la persona de quien más esperé violencia, insultos, fue como, sí, relajado, normal. También me siento privilegiado porque, o sea, yo lo puedo confesar porque ya mucha gente me lo ha dicho y caí en cuenta de eso. Yo soy muy heteronormado, soy alto, voz gruesa, no sé qué, entonces no es tan fácil confundirme en la calle como alguien gay. Y eso me ha traído ventajas, pero también el proceso y el choque interno de, bueno, pero me siento así, está bien, pero hay mucha gente que no tiene ese privilegio, esa ventaja que tengo yo, entonces a veces me sentía como no estoy haciendo nada por más nadie, estoy dejando que los insulten o que les hagan cosas en la calle y yo quedarme desde la barrera por miedo. El saber de ese privilegio fue como un choque porque me sentía atado de manos. Era como que no puedo hacer nada porque tengo por el otro lado a mi familia, a mis amigos como que no te quedes en evidencia, no te metas en nada. Y por otro lado a mí, yo justiciero interno, que eso no lo dije al principio, pero me considero un poquito justiciero, me sentía incómodo porque era como, quiero ayudar, pero ¿cómo me acerco? ¿Cómo te defiendo de alguna otra cosa que esté a otra persona, por ejemplo, que estuviera siendo vulnerada o maltratada? Me he construido mucho, me he relajado también. Antes era mucho más como que cartonado. Varios de mis amigos, de hecho, cuando yo les confesé que era gay, me dijeron, tú no pareces. Y además de que no pareces entre comillas porque siempre, me decían, tú te veías muy homófobo y homofóbico, o sea, todos tus comentarios eran raros, eran como despreciando, y claro, eso también me cayó muy como un balde de agua fría porque es como, sí, es verdad, y me siento mal por eso porque es parte de quien soy, y yo lo que hacía era como darle la vuelta a esa situación y hacerme el heterito, el machito aceptado, heteronormado y bla, bla. Sí, me he deconstruido, he relajado un poco las cosas. Claro, naturalmente yo soy así. Es algo que no es como que un papel o una obra de teatro en la que estoy fingiendo, no. Pero también tengo mi lado más femenino, por decirlo así, que es el que me cuesta a veces exteriorizar, pero y a veces sale. Es un proceso que se lleva. Abraham tenía tiempo que me había escrito, me dijo, mira, o sea, necesito que vayas para que nos apoyes, son estas actividades, no sé qué. Yo lo conocía desde hace tiempo y me había dicho varias veces. Claro, yo entre una cosa y otra, cosas familiares,
familiares, cosas laborales y no sé qué. Nunca había podido. Hasta que fue como, bueno, estoy libre ahorita, ¿por qué no intento y por qué no me animo a ver qué tal? Y también otros amigos habían publicado las imágenes por Instagram y fue como, ok, o sea, me está llamando ya la actividad, ya el algoritmo me lo está lanzando cada 5 segundos. Vamos a ver realmente de qué trata. Y me gustó. Sentí como algo de pertenencia que no había sentido antes en ningún otro sitio, en ninguna otra comunidad, ningún otro trabajo, ningún otro grupo de conocidos, amistades. Me hizo clic. Me sentí cómodo, me sentí yo mismo y me sentí también útil en ciertas cosas. Entonces, conectar más con una iniciativa, con un grupo de personas, con unas actividades. La primera sesión, al presentarnos, fue una cachetada para mí. Ver a chamos tan diversos fue como, wow, tengo prejuicios. En ese momento fue como, me pasó un switch y fue literalmente a partir de hoy tengo que cambiar. Y me sentí bien porque después de esos primeros minutos fue como, cónchale, las cosas no son tan blanco y negro como yo lo veía. De hecho, yo era una persona que me daba mucha incomodidad, por ejemplo, compartir o caminar de una estación de metro a otra o caminar por la calle con alguien afeminado. Me parecía que me iban a atacar, me parecía que me iban a señalar y desde ese momento fue como, ok, vamos a darnos un permiso de probar. Y me gustó. O sea, fue enriquecedor ese primer momento porque me cambió la vida. Creo que de aquí ya no vuelvo a ser el mismo de antes. Cambié, creo que para bien, esa parte de los prejuicios y también la parte de sentirme cómodo, realmente cómodo y escuchado fue algo que a partir del último día me ha hecho abrirme a más personas en la vida cotidiana de lo que estaba haciendo antes. De hecho, en mi caso también yo a veces soy muy cuadrado, frío y he visto cierto cambio en el trato hacia los demás. Un poquito más de tolerancia también, un poquito bastante más de tolerancia con la gente. No con todo el mundo, pero ya esos son otro tipo de problemas. Pero sí, en general, sí me he sentido más tolerante y abierto a múltiples cosas. En mi infancia, las referencias que tenía eran de amigos homosexuales de mi abuela, pero siempre mi familia caía en el mismo estereotipo. De hecho, también un primo mayor que yo, mucho mayor que yo, también, bueno, no sé si es gay o no, pero forma parte de la comunidad porque es un secreto a voces en la familia. Y siempre lo tenía de referencia, pero referencia al no debes ser así, no debes actuar así. Conforme fui avanzando en edad, yo mismo fui cambiando como que, bueno, pero ¿por qué la gente piensa mal de todas estas personas de las cuales me hablan como referencias si no están cometiendo ningún crimen? O sea, son personas como tú, como yo, como cualquiera y ajá, porque hay esa barrera, esa pared. Considero que tuve referencias, pero desde el no te acerques, referencia desde lo negativo. Ahora, por el otro lado, referencias artísticas sí, muchísimas porque, o sea, el arte es algo que me gusta desde siempre y cantantes, pintores, historia que uno no ve en las páginas de un libro, pero que sí, por ejemplo, profesores que conocen de arte te comentaban, mira, tal persona, tal artista fue parte de la comunidad LGBTI y uno se queda como que, bueno, qué interesante y uno hasta se identifica muchas veces. Salí con ganas de hacer activismo. Pocas veces me he acercado a actividades así. Creo que fue después de terminar que hubo una actividad cerca de la asamblea y me fui de una porque ya tengo como que el espíritu y ya la chispa está como, ok, si puedo hacer algo desde el privilegio o desde el no privilegio, desde cualquier posición, puedo hacer algo más por visibilizar la comunidad, por defender cosas graves que recibimos prácticamente todos los días y eso es algo que también les agradezco, me ha ayudado. La vida es lo que tú vivas, los demás están de más, como dice el dicho. Anímense, participemos más en las actividades porque a veces no lo hacemos por miedo o por estigma y realmente no, o sea, no son actividades que te van a obligar principalmente eso, no son actividades que te van a obligar a ser parte de un partido político, a hacer proselitismo político, a ser activista, no, simplemente anímate y acércate porque sales cambiado, o sea, es una experiencia que quizás no te cambie la vida en un momento como me la cambió a mí en el primer encuentro, pero sí cambia algo del chip que uno tiene instalado. Si uno comienza a ir a más actividades, uno se va sensibilizando, entonces mi invitación sería al acercamiento para lograr esa sensibilidad que uno no tiene gracias a la sociedad en la que estamos insertos.